Mi marido nunca me dejó tocar su maletín. Hasta que encontré su segundo celular con amante, Clara siempre pensó que el amor verdadero se construía en silencio, con paciencia y con esos pequeños gestos que no necesitan palabras. Durante 10 años, creyó vivir en un matrimonio estable. Tenía una casa ordenada, una rutina predecible y un esposo que, aunque distante a veces, siempre parecía tener una explicación lógica para todo. Daniel era metódico. Le gustaba tener el control. Su escritorio, por ejemplo, era intocable. Clara podía limpiar cada rincón de la casa, menos su carpeta de cuero marrón, esa que descansaba sobre la esquina del escritorio. Junto al ordenador, él decía que allí guardaba documentos del trabajo, y ella, sin motivo para dudar, lo respetaba. Pero había algo en la forma en que Daniel la miraba cuando se acercaba a esa carpeta. Era una mezcla de nervios y autoridad, como si protegiera un tesoro prohibido. A veces, cuando Clara entraba al despacho sin avisar, él cerraba rápidamente la tapa y sonreía con torpeza. «Amor, por favor, no toques eso. Son cosas de la empresa». Clara asentía. No quería conflictos. Era una mujer tranquila, de voz suave, de esas que prefieren callar para no romper la paz del hogar. Pasaban los años. Las rutinas se repetían como un eco. Desayuno a las 7, besos rápidos antes del trabajo. Cenas silenciosas frente al televisor. Y los domingos, las mismas historias de siempre. La familia, los vecinos, el tiempo. Pero dentro de Clara algo empezaba a cambiar. Una sensación difusa, como una sombra que se extiende sin permiso. A veces despertaba en mitad de la noche y miraba a Daniel dormir, su rostro tranquilo, su respiración lenta, y pensaba, ¿quién eres realmente? No había señales evidentes, pero su intuición comenzaba a susurrarle cosas que ella no quería escuchar, porque, aunque todo parecía en orden, el alma sabe cuando algo se rompe en silencio. Clara seguía con su vida. Iba al mercado, visitaba a su madre los sábados, tomaba café con su amiga Laura cada miércoles, y en cada conversación, al mencionar a Daniel, lo defendía. Decía que era un buen hombre, que el trabajo lo tenía estresado, que ella comprendía su distancia, pero por dentro la duda crecía, como una grieta invisible que pronto empezaría a abrirse por completo. Hola, soy Santiago Valdés. Y antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si alguna vez sentiste que algo no encajaba en tu relación. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tu intuición te advirtió algo y resultó tener razón? Con el paso de los meses, Clara empezó a notar pequeñas cosas, detalles. Nada tan grave como para sospechar abiertamente, pero suficientes para sembrar la incomodidad. Daniel había cambiado su manera de ser, ya no la miraba igual, ya no reía como antes. Y cada vez que su teléfono sonaba, él se apartaba un poco, como si la simple vibración lo empujara lejos de ella. Una noche, mientras cenaban, el móvil de Daniel sonó encima de la mesa. Él lo tomó tan rápido que la copa de vino casi cayó al suelo. Clara lo miró, sorprendida. ¿Todo bien? Sí, respondió él forzando una sonrisa. Es del trabajo, amor. Ya sabes, problemas con los clientes. Clara asintió, pero su pecho se apretó, porque esa sonrisa ya no era la misma, y esa respuesta, repetida tantas veces, empezaba a perder sentido. Durante los fines de semana, Daniel decía que debía salir a revisar proyectos. A veces se iba por horas, otras volvía con un olor distinto, perfume ajeno, notas suaves que no eran suyas. Ella no decía nada. Guardaba silencio, porque el silencio durante años había sido su refugio. Y también su condena. Laura, su mejor amiga, fue la primera en notarlo. «Clara, tú no estás bien. Solo estoy cansada». «No, te conozco. Tienes esa mirada que tenías cuando tu padre enfermó. Estás cargando algo». Clara sonrió, intentando ocultar su tristeza. «A veces siento que Daniel ya no está aquí, Laura. Que vive conmigo, pero no conmigo. ¿Has hablado con él?»
No, si le digo algo se va a molestar. Y no quiero que piense que desconfío. Laura suspiró. No se trata de desconfianza, Clara. Se trata de ti, de cómo te sientes. Esas palabras quedaron resonando en su cabeza por días, porque aunque no lo decía en voz alta, Clara empezaba a sentir miedo. Miedo de descubrir algo que no estaba lista para enfrentar, miedo de perder lo que creía su hogar. Una tarde, mientras ordenaba la ropa de Daniel, encontró un recibo guardado en el bolsillo de su chaqueta. Era de un restaurante elegante, de esos a los que nunca iban juntos, 2 copas de vino, 2 platos principales, una cena para 2. La fecha coincidía con una de esas noches en que él dijo estar trabajando. Clara sintió un vacío en el estómago. El corazón se le aceleró, y durante unos segundos, todo a su alrededor se volvió ruido. Guardó el recibo sin decir nada. No estaba lista, aún quería creer que había una explicación. Pero dentro de ella, algo se había quebrado. Ya no podía dormir igual. Ya no podía mirarlo sin pensar en ese papel arrugado dentro del cajón. Esa noche, cuando él llegó, lo observó mientras se quitaba los zapatos, mientras se duchaba, mientras se metía en la cama. Daniel parecía tranquilo, como si no escondiera nada, y eso la confundía aún más. Clara cerró los ojos. Abrazándose a sí misma bajo las sábanas, pensó en su vida, en los años compartidos, en las promesas que alguna vez creyeron eternas y, sin darse cuenta, empezó a llorar en silencio, porque a veces el amor no muere con gritos, muere con dudas que nadie se atreve a decir en voz alta. Los días comenzaron a sentirse más largos. El silencio entre Clara y Daniel ya no era una pausa cómoda, sino un muro invisible que los separaba poco a poco. Ella lo observaba, lo estudiaba, tratando de encontrar en sus gestos alguna pista, algo que le dijera si sus sospechas eran reales o solo fruto de su imaginación. Daniel se había vuelto más cuidadoso, demasiado. Bloqueaba su teléfono con una nueva contraseña. Salía al balcón para hablar por llamadas cortas, en voz baja y siempre con el mismo tono neutro. Luego regresaba al interior, con una sonrisa forzada y un beso rápido. «Era mi jefe», decía, y cambiaba de tema. Clara no quería convertirse en una mujer desconfiada, se repetía eso cada mañana, pero su corazón ya no la escuchaba. Era como si una voz interior le gritara sin descanso: «Algo no está bien». Una tarde lluviosa, mientras Daniel se duchaba, Clara entró al despacho para buscar unas hojas que necesitaba. El aire del cuarto olía a papel y perfume caro. Sobre el escritorio, la carpeta marrón seguía allí, cerrada, impecable. Como siempre, ella la miró durante varios segundos. Su respiración se aceleró. Podía escuchar el agua correr desde el baño. Extendió la mano. Sus dedos temblaron, pero justo cuando iba a tocar la carpeta, escuchó el sonido del agua detenerse, retrocedió de inmediato y fingió estar ordenando libros. Daniel apareció con una toalla en la cintura, sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Nada», dijo ella con una sonrisa nerviosa. «Solo estaba buscando una hoja». Él la observó unos segundos en silencio. Sus ojos no mostraban ternura, sino una leve sospecha. «No necesito que toques mis cosas, Clara. Solo quería ayudarte. No necesito ayuda». La frialdad de su tono la atravesó como un cuchillo. Desde ese día, Daniel comenzó a cerrar el despacho con llave cuando salía, y Clara empezó a sentir que vivía con un desconocido. Una noche, mientras él dormía profundamente, un sonido la despertó, una vibración corta. Venía de la mesita de noche. Clara se incorporó lentamente. Daniel tenía su teléfono principal sobre el buró, pero el sonido no venía de allí. Era más leve, más escondido. Miró hacia el cajón inferior y lo vio, un pequeño resplandor azul entre las sombras. Abrió el cajón con cuidado. Allí estaba, un segundo teléfono, negro, discreto, con la pantalla encendida. En el borde, el nombre de una mujer parpadeaba: Amor M.
Clara sintió que el mundo se detenía. El corazón golpeaba tan fuerte que temió despertarlo. Tomó el teléfono, pero justo en ese instante Daniel se movió. Ella lo soltó, cerró el cajón y fingió dormir. No pegó los ojos en toda la noche. El sonido del agua del baño, los pasos de él, los movimientos de cada madrugada. Todo se grabó en su mente como un eco imposible de callar. A la mañana siguiente, Daniel se marchó temprano. Antes de salir, le dio un beso en la frente, un beso mecánico, vacío. Cuando la puerta se cerró, Clara se quedó inmóvil, observando el cajón. Sabía que no podía seguir fingiendo, que ese pequeño brillo azul la había cambiado para siempre. Pero lo que aún no sabía era que ese teléfono no era lo único que Daniel ocultaba. La carpeta seguía ahí, esperando ser abierta. El amanecer llegó sin promesas. Clara llevaba horas sentada en la cama, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el cajón donde había visto el segundo teléfono. Daniel aún dormía profundamente. La luz del alba apenas entraba por las cortinas, bañando su rostro en un gris silencioso. Su respiración era pesada. Sabía que ya no había vuelta atrás. Tomó aire, se levantó y caminó hacia el despacho. Cada paso sonaba como una sentencia. La puerta, como siempre, estaba cerrada con llave, pero aquella mañana la llave estaba donde nunca debió estar, olvidada sobre la mesa del pasillo. Daniel, en su descuido, había dejado el acceso abierto al secreto que tanto protegía. Clara la tomó con manos temblorosas. El clic del cerrojo retumbó en su pecho como un disparo. Dentro, el aire olía igual que siempre. Papel, tinta y perfume masculino, todo estaba ordenado, demasiado ordenado. El escritorio, la laptop, los libros alineados. Y en la esquina, la carpeta marrón, esa que nunca debía tocar. Se acercó lentamente. Cada fibra de su cuerpo le pedía que se detuviera. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Colocó la mano sobre la tapa. Por un instante cerró los ojos y la abrió. Dentro encontró una pila de documentos, pero no eran papeles de trabajo. Eran extractos bancarios, facturas de hoteles, reservas de restaurantes y fotografías impresas, cuidadas de mujeres distintas, una rubia, una morena, una pelirroja, en todas, el mismo hombre, Daniel, sonriente. Cómodo, feliz. Clara sintió que el aire le faltaba. Las piernas le temblaron. Se apoyó en la mesa para no caer. No, no puede ser. Susurró con voz quebrada. En medio de los papeles, algo llamó su atención. Una pequeña caja negra, cerrada. La abrió con cuidado, y dentro encontró el teléfono. El segundo celular, apagado, frío, lo encendió con manos temblorosas. No tenía contraseña. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. Amor M. Cariño A. Mi vida. Clara comenzó a deslizar los mensajes. Cada conversación era una herida nueva. Promesas, fotos, palabras dulces. Todo lo que ella ya no recibía desde hacía años. El teléfono mostraba fechas, mensajes enviados mientras él cenaba con ella, mientras veían una película, mientras dormían juntos. Su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Sintió una mezcla de rabia y vergüenza, de humillación y tristeza profunda. 10 años. 10 años construyendo un amor sobre mentiras. De repente, escuchó pasos en el pasillo. Daniel había despertado. Clara apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. No hubo tiempo de esconder nada. Él entró al despacho y se detuvo en seco al verla allí, con la carpeta abierta frente a ella. Sus miradas se cruzaron. Un silencio denso llenó el aire. «¿Qué hiciste, Clara?», preguntó él con voz baja, contenida. Lo que tenía que hacer. Daniel se acercó lentamente, los ojos fríos, sin culpa.
Te dije que no tocaras mis cosas, y yo te creí durante 10 años. Él soltó una carcajada amarga. No entiendes nada. No era lo que parece, ¿no? Respondió ella al borde del llanto. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un malentendido con 3 mujeres diferentes? Laniel no respondió. Solo la miró con ese mismo gesto vacío que tantas veces usó para callarla. Clara lo observó unos segundos más, con las lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, algo dentro de ella cambió. El amor se transformó en una claridad helada. Ya no era la mujer que callaba para mantener la paz. La verdad había salido a la luz, y aunque dolía, era su primer paso hacia la libertad. Las horas pasaban lentas, como si el reloj se burlara de ella. Clara se sentaba frente a la ventana, con la carpeta aún sobre la mesa, mirando la lluvia golpear los cristales. Esa carpeta, ese pedazo de cuero marrón que había sido su límite prohibido durante una década, ahora estaba abierta, expuesta y con ella también su vida. Respiró hondo. Dentro de su pecho, una guerra se libraba en silencio. Amaba a Martín, o al menos amaba al hombre que creyó conocer, pero el que había descubierto entre los mensajes de ese celular era otro, uno oscuro, uno que sabía mentir con dulzura. Caminó por la casa en penumbra. El eco de sus pasos se mezclaba con los recuerdos, las risas, las cenas, las promesas y las veces que él le decía, con voz firme pero amorosa: «No toques esa carpeta, amor. Son cosas del trabajo». Y ella, confiada, obedecía. Ahora entendía que el amor sin confianza no era amor, era prisión. Abrió su cuaderno de notas. Lo usaba para escribir pensamientos, listas de compras, pequeñas reflexiones. Pero esa noche, su mano temblaba mientras escribía una sola frase: «No puedo seguir viviendo una mentira». La tinta se corrió con una lágrima. No sabía si era tristeza o alivio. Quizás ambos. Clara empezó a empacar, sin ruido, sin prisa, una maleta pequeña, lo suficiente para desaparecer por unos días. Tomó el celular de Martín, lo observó largo rato y decidió no borrarlo todo, no destruir la evidencia. La verdad debía pesar sobre él, como había pesado sobre ella. En su mente ensayaba 1000 conversaciones, 1000 formas de decirle que sabía todo, pero en ninguna podía escuchar su propia voz sin quebrarse. Dejó una carta sobre la mesa, no de reproches, sino de despedida. Con letras firmes escribió: «Durante 10 años te creí. Creí en tu amor, en tus ausencias, en tus excusas. Pero ya no puedo creer en alguien que me mira a los ojos y me miente con la misma calma con la que dice: te amo. No busques explicaciones. Busca tu verdad. Yo ya encontré la mía». Cerró la carpeta, la colocó encima de la carta y antes de salir acarició el marco de una foto donde ambos sonreían frente al mar. Fue su manera de decir adiós. En la calle, el aire frío la golpeó, pero también la despertó. Por primera vez en años, sintió que respiraba sin miedo. Martín llegó a casa más tarde de lo habitual. Tenía el cabello empapado por la lluvia y el ceño fruncido, como si el mundo le debiera algo. Dejó las llaves en la mesa, llamó: «Clara, amor». El silencio fue su respuesta, hasta que la vio, sentada en el sofá, quieta, con los ojos fijos en la carpeta marrón. Se detuvo en seco. Su respiración cambió. Esa carpeta abierta, el segundo celular encima. «¿Qué hiciste?», preguntó con la voz baja, casi temblando. Clara levantó la mirada, despacio. Sus ojos no tenían lágrimas, tenían fuego. «Lo que tú me prohibiste durante 10 años», dijo con calma. «Mirar la verdad». Martín dio un paso hacia ella, intentando mantener el control. «No sabes lo que estás pensando. No es lo que parece». Ella soltó una risa rota. «¿No es lo que parece?» «Martín, hay mensajes, fotos, nombres, fechas. No me hables como si fuera una niña». Él trató de acercarse, pero ella se levantó, retrocediendo. «Ni un paso más», susurró. «Durante años confié en ti.
incluso cuando mi corazón me gritaba que algo estaba mal. Te defendí frente a mis amigas, frente a mis padres, frente a mí misma, pero ya no más. Martín se pasó las manos por el cabello, desesperado. Clara, escucha. Fueron errores, tonterías. Nada importante. Te amo y eso no cambia. No cambió para ti, interrumpió ella, porque nunca amaste de verdad. Amar no es esconder, no es mentir. Amar no es tener un segundo teléfono para decirle «te extraño» a otras mujeres mientras yo te servía la cena. Martín intentó acercarse una vez más, pero ella tomó el celular y lo arrojó sobre la mesa con fuerza. El golpe resonó como un disparo. «Ahí está tu amor», dijo, con voz firme, «tu verdadera vida a tus otras mujeres». Él bajó la mirada. Por primera vez, no tuvo palabras, solo silencio, un silencio pesado, de culpa. Clara respiró profundo. «No necesito explicaciones. Ya las leí todas en tus mensajes. Cada te extraño, cada no puedo verte hoy porque mi esposa sospecha». Me rompió un poco más, pero ya no queda nada por romper. Tomó su maleta, él trató de detenerla. Tomándole la mano, ella lo miró una última vez. «Suelta», dijo despacio, «no tienes derecho a tocar lo que ya no te pertenece». Martín la soltó, y esa fue la última vez que sus pieles se rozaron. Clara caminó hacia la puerta, con pasos firmes, abrió. La lluvia seguía cayendo. Antes de salir, se giró y dijo, «Durante años temí perderte. Hoy entiendo que ya te había perdido hace mucho». La puerta se cerró con un sonido seco. Detrás de ella, el eco del adiós se mezcló con el trueno. Martín se quedó solo, frente a la carpeta abierta, frente al vacío que él mismo había creado. Por primera vez, entendió el peso del silencio que tantas veces había impuesto. Pasaron semanas. El eco de aquella puerta cerrándose aún vivía en la memoria de Clara, como una cicatriz que dolía con los días nublados. Las primeras noches fueron un infierno. El silencio de la casa era distinto, pesado, hueco, extraño. Dormir sin escuchar el sonido del otro lado de la cama fue un castigo que no pidió. Pero poco a poco comenzó a respirar diferente, a tomar su café, mirando el amanecer sin sentir culpa, reír sin medir el tono de su voz, a volver a ser ella, Clara. Se mudó a un pequeño apartamento en el centro, pintó las paredes de blanco, compró plantas, muchas, y cada una tenía un nombre. Era su forma de llenar los vacíos. Empezó terapia. Al principio no hablaba mucho, solo lloraba. Pero la terapeuta le dijo algo que se le quedó grabado. Perdonar no siempre es reconciliarse con el otro. A veces es dejar de pelear contigo misma. Y Clara entendió. Había pasado demasiado tiempo justificando el amor que nunca recibió. Había aprendido a conformarse con las obras del cariño, y eso ya no sería su historia. Una tarde, mientras revisaba viejos papeles, encontró la carpeta marrón, esa misma que durante años había estado prohibida. La miró en silencio. Ya no sentía miedo. Ya no temblaba. Solo la cerró. Sonrió y la tiró a la basura. Ese gesto pequeño y simple fue su acto de liberación, un adiós definitivo al dolor. Días después, Clara abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «A veces perderlo todo es la única forma de encontrarte». Comenzó a escribir su historia, no como víctima, sino como mujer que sobrevivió, como alguien que entendió que el amor verdadero no te apaga, te ilumina. Y mientras el sol entraba por la ventana, Clara suspiró con paz. Por fin podía respirar sin miedo, y así terminó la historia de Clara. Una mujer que descubrió el engaño más doloroso, pero también su propia fuerza, porque a veces el amor que más necesitamos es el que nos debemos a nosotros mismos. Soy Santiago Valdés, y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez descubriste algo que cambió tu vida para siempre? Nos vemos en la próxima historia.